Hola y bienvenidos a este 10º día de Gestionamos Contigo en Casa por el COVID-19 desde Alegra Centro de Psicología. En el día de hoy ya llegamos a la mitad del confinamiento, esperando que sea así. Precisamente llegamos a la mitad del confinamiento, de un confinamiento en el que estamos privados de libertad, ¿verdad? En el que estamos en casa de forma obligatoria. Hoy precisamente vamos a hablar de eso, de las fases del duelo por las que vamos a pasar o por las que estamos pasando con respecto. Antes de nada me gustaría darle las gracias a nuestro compañero Antonio por la información que nos ha proporcionado y la revisión bibliográfica que ha hecho para que podamos hacer este vídeo en el día de hoy. Vamos a hablar del duelo y como tal podemos definir el duelo como una serie de reacciones emocionales que experimentamos cuando sufrimos la pérdida de un vínculo afectivo que para nosotros es muy importante. Se ha malinterpretado siempre de que ese duelo solo se va a hacer por personas, por fallecimientos, y no tiene por qué ser tan así, porque se pueden hacer un duelo por separaciones, por pérdida de un trabajo, por pérdida de mascota, por pérdida de algo, objeto valioso, y en el caso de hoy, por la pérdida de nuestra libertad. Sin embargo, el duelo es una emoción que debe estar ahí, o una serie de emociones que deben estar ahí. ¿Por qué? Porque tienen una respuesta adaptativa. Además, una respuesta, como digo, adaptativa y necesaria. Las abuelas siempre han dicho que los duelos hay que llorarlos. Y efectivamente, ese lloro, esa fase de tristeza, es una de estas 5 fases que vamos a pasar a explicar a continuación. Empezamos por la primera fase, la cual es una fase de negación. Es una fase en la que el ser humano no llega a aceptar lo que está pasando. Si os acordáis, los primeros días o las primeras semanas de que empezó a sonar todo el tema del coronavirus, una gripe común, solo afecta a personas mayores, la letalidad es muy baja. Era como que intentábamos quitarle hierro al asunto de forma continua. Ahora que parece que todo, o que hace unas semanas parecía que todo empezaba a complicarse, empezamos con esas preguntas de ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado a esto? Repasamos las circunstancias una y otra vez, intentamos culpabilizar a los que tenemos a nuestro alrededor o fuera de nosotros simplemente por justificar nuestra fase de negación. Y además seguimos con una vida totalmente normal, ajena a todo lo que está pasando. La segunda fase es la fase de ira. Esa fase de ira en la que nosotros empezamos a estar enfadados con nosotros mismos, pero también con el mundo. Si en la fase anterior buscamos o culpabilizábamos a los demás de forma general, en esta fase de ira ya intentamos buscar culpables, intentamos buscar aquellas personas o aquellas circunstancias o aquellas situaciones que son las culpables de que nosotros nos encontremos en esta fase de duelo. Llegamos a una tercera fase, que es quizá una de las fases más complicadas de asumir por nosotros, que es una fase de negociación. Es una fase en la que tenemos que decidir o tenemos que aceptar que nuestra vida ha cambiado, el círculo que tenemos a nuestro alrededor ha cambiado y nos toca simplemente decidir si queremos seguir ocupando nuestro tiempo en pensar que queremos que todo vuelva a ser como antes o si decidimos, con los medios que tenemos a día de hoy, avanzar y mejorar de cara al futuro. Pasamos a la cuarta fase, que es una fase que se denomina fase de depresión. A mí me gusta más llamarla una fase de tristeza, porque no deja de ser eso. Una depresión sería algo mucho más profundo, pero no deja de ser una fase de tristeza porque el ser humano, nosotros empezamos a aceptar que nuestra vida ha cambiado, que nuestra vida no es como era antes y que tenemos que adaptarnos a ella. Por lo tanto, hay ciertos sentimientos de tristeza o ciertos sentimientos de añoranza de la vida de antes, de lo que teníamos antes y a día de hoy no podemos hacer. En esta fase aparece algo que se denomina la anedonia. La anedonia es la incapacidad para disfrutar de aquellas cosas con las que antes sí lo hacíamos. Es cierto que a día de hoy, por el tema del confinamiento, no podemos disfrutar por motivos obvios, sino simplemente porque no podemos salir. Ahora, sí que tenemos que intentar hacer en casa otras cosas diferentes que completen esos momentos que antes hacíamos fuera. No podemos olvidar que el ser humano tiene todo el derecho del mundo a sentirse triste, a estar decaído, a llorar. Todo este tipo de reacciones, como os expliqué en el primer vídeo por qué sentimos miedo, es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos entrando en esa zona de miedo para llegar a esa zona de aprendizaje y una vez llegados ser menos vulnerables y ser
un poquito más resilientes con respecto a todo lo que estamos viviendo. Por último, entramos en esa quinta fase que todo el mundo tiene ganas de llegar, ¿no? Que es una fase de aceptación, en la que ya si tenemos más que aceptado y tenemos más que asumido que nuestra realidad ha cambiado, ya hemos pasado una fase de tristeza y comenzamos a adaptarnos a todo aquello que tenemos, o ya estamos adaptados a todo aquello que tenemos a día de hoy. Aquí comenzamos a hacer cosas diferentes a las que hacíamos antes, comenzamos a retomar ciertas relaciones sociales, ciertas actividades que antes no podíamos hacer. Es decir, aprovechamos de la crisis, podemos aprovechar la oportunidad que nos crea para ver esas cosas que antes, con el día a día, con el movimiento, con esa agitación que solemos tener, no podemos ver. Es muy importante una cosa, es muy importante que aceptar no significa sentirse bien de momento, ni estar de acuerdo con aquello que está pasando. Significa que existe una nueva realidad y que yo he decidido aprender a vivir en ella. Para poder afrontar todas las etapas del duelo, cómo llevarlo un poquito mejor y tal. Todos los vídeos anteriores y todos los vídeos que nos quedan hasta que acabe el confinamiento os van a ayudar a pasar por todas esas fases de duelo y os van a ayudar a llevarlo muchísimo mejor. El duelo, como decimos, es una sensación o una emoción necesaria en el momento, pero que sea necesaria no quiere decir que tengamos que llevarlo mal. Al contrario, podemos llevarlo de una forma muy adaptativa.